Las 12:06 de la mañana, es una hora menos en la Comunidad Canaria de este miércoles 10 de diciembre de 2025. Estamos aquí en Torrevieja Radio de vuelta y vamos a hablar en este caso con la concejal de Aseo Urbano, con María José Ruiz. María José, buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal, cómo estamos? Pues nada, muy bien, ya con resaca de las fiestas patronales y preparados para la Navidad. Bueno, la verdad es que son épocas que para el área entiendo que son importantes e intensas, ¿no? Porque no solamente es el residuo que se genera, sino también la gran ocupación de gente que viene para pasar las fiestas de la patrona y también las fiestas navideñas con sus familiares. Sí, bueno, es verdad que aparte de la afluencia de gente que ya tenemos desde hace años, que es verdad que el tema de las luces y de toda la actividad dinámica que se lleva a cabo en el centro, pues está atrayendo a muchas personas y nuestras fiestas, pero claro, sobre todo en la época del año donde yo creo que más eventos, por así decirlo, en la vía pública, pues el concurso de paellas, todos los días en las calles, la charamita, el desfile Disney. Creo que es una época donde las fiestas patronales hay muchos eventos en la vía pública que al final pues requieren de una preparación para el evento y de una limpieza post-evento. Pero bueno, yo creo que es algo a lo que estamos acostumbrados ya, el servicio de limpieza, y ya lo hacen de manera casi automática. Bueno, vamos a hablar en esta ocasión de dos cuestiones muy importantes para la ciudad de Torrevieja. Una tiene que ver con la moción que se presentaba en el Pleno al respecto del tasazo, que se ha denominado tasazo de las basuras, que contaba con el apoyo de todos los grupos, excepto el Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Torrevieja, y también las nuevas disposiciones, algunas de ellas, que tienen en la nueva ordenanza de aseo urbano de la ciudad. Al respecto de esta cuestión, quería preguntarle cuáles son las cuestiones que el Ayuntamiento o el área detecta que menos se cumplen por parte de los ciudadanos. ¿Cuáles son las carencias que tienen los ciudadanos a la hora de cumplir esta ordenanza? Bueno, pues yo creo que principalmente todas las vemos, ¿vale? Que es la de la no recogida de los excrementos de los animales, o de lo del no limpiar la orina de los animales cuando la hacen en la vía pública. Muy seguida está la de no cumplir con el horario de retirar los residuos de resto orgánico, en este caso de 20 a 23 horas, como está estipulado en la ordenanza. Y luego otra que nos preocupa sobre todo y mucho, porque al final disponemos de un servicio gratuito de llamada para recoger en sedes y podas en todo el municipio. Es verdad que no se utiliza, es decir, la gente sigue abandonando en cualquier punto de contenedor o en cualquier sitio ese tipo de residuos sin aviso, por supuesto, y luego también generando un daño pues al vecino que desgraciadamente ya tiene el contenedor cerca de su casa, que no tiene por qué soportar que otros dejen ahí todos los muebles, electrodomésticos, cuando bajándolo por la noche a la puerta de su domicilio se los recogen de manera gratuita. Con un aviso simplemente, ¿verdad? Se le recoge. ¿Cómo se está reforzando en este caso que estas cuestiones que ha comentado la concejal y que aparecen en la ordenanza se cumplan? ¿Cuál es la forma de proceder para que este modo de actuar de la gente no sea sino que se utilicen estos medios que les proporciona además el propio ayuntamiento? Mira, empezamos haciendo muchas campañas de concienciación, ¿vale? Donde pues repartimos, aparte de mucho merchandising, pues de imanes, con los números de teléfono, con los sistemas, con los días donde en cada urbanización, sobre todo que son los que más generan poda, cada día de la semana por qué urbanización pasaba el servicio para que tú te ciñeras a ese día. Ya no querías avisar, vale, o molestarte en llamar, no había problema. Ya dividimos el municipio por días, en cada día, en qué zona y todo, para que la gente... Pero bueno, es verdad que a pesar de dar toda la información continuamente de todo lo que el servicio proporciona a los ciudadanos, pues ya nos metimos en esa ordenanza, que lógicamente las sanciones ya estaban establecidas de antes, pero había que modificarlas y actualizarlas en cuanto a la nueva Ley 7/2022. Y luego aparte, sobre todo, esa encomienda que estamos ahora tramitando a Suma, para que gestione las sanciones de la misma manera que gestiona las de tráfico ahora, de una manera mucho más rápida y automática. Primero, para darle facilidad también a nuestra policía local, que es una policía que ya está sobrecargada en el municipio porque tiene muchas cosas en sus competencias. Y hasta ahora era un poco engorroso el tema de pongo la sanción, tengo que remitirla al ayuntamiento, al departamento de aseo urbano, teníamos que nombrar un instructor que muchas veces volvía a ser un policía. Vamos, era un trámite un poco engorroso. Es verdad que ellos con las de tráfico es mucho más rápido y todos lo hemos visto, que sacan el papel en el momento y te lo dan. Y bueno, pues esa era otra parte que hemos avanzado para que eso sea de esa manera. Y luego ahora viene otra parte que seguimos incidiendo en la concienciación, donde la Policía de Medio Ambiente va a grabar como unos reels de concienciación para todos los ciudadanos, pues avisando un poco de cómo hay que hacer las cosas y qué pasa cuando no lo haces. Esperamos que eso también ayude a reforzar con el aviso de esas multas,
que si no evoluciona, pues la policía hará una campaña a pie de calle, lógicamente, para sancionar a todo el que incumpla la ordenanza. Además, desde el Ayuntamiento de Torrevieja también existe medios a través de aplicaciones, ¿verdad?, para informar de ciertas cuestiones que, como hemos dicho antes, para que la gente se haga cargo de ellas. Sí, está el teléfono, luego está la aplicación que ya presentamos de City in Touch, que es verdad que tú de manera automática haces la foto o incluso de lo que tal, la subes al momento y es verdad que suelen resolverlo en el mismo día, o sea que es una resolución rápida. Cogen hasta los avisos que la gente deja en el contestador automático del teléfono, es decir, que porque no te lo cojan o porque no te haya contestado nadie no significa que tu aviso no se haya ejecutado. Es verdad que ellos luego en ese contestador los puntos que han dado aviso por la noche los pasan y se recogen. Yo creo que ponemos mucho al alcance de los ciudadanos, pero como siempre digo, pues falta que ellos colaboren para que todo vaya mejor. Ha comentado María José el respeto a los horarios de depósito, sobre todo de residuos orgánicos en los contenedores establecidos para ello. ¿Hasta qué punto? Yo creo que es de las cuestiones, ¿no?, que más preocupa porque no se cumple esta normativa, ¿no? ¿Hasta qué punto no se cumple esta norma, ¿no?, de este horario establecido, y qué medidas, o no sé si campañas incluso, tiene pensado el Ayuntamiento establecer para que sea así? Sí, bueno, ahora ya te lo que te digo, estamos trabajando en nuevas campañas, sobre todo muchas de ellas irán acompañadas de policías locales, para que un poco el ciudadano ya por última vez, por así decirlo, conozca todo lo que las obligaciones que tiene, las responsabilidades que tiene, y luego, pues si no, las sanciones que conllevará, ¿vale? En esa campaña que hagamos a pie de calle, pues no solo mirarán los excrementos, tal, sino pues se pararán en detalle también a observar, porque muchas veces lo vemos en puntos muy estratégicos de acceso a colegios, a tal. La gente se ha acostumbrado a levantarse por la mañana para irse a trabajar, va al colegio con la bolsa de basura, y claro, al final pues es injusto para lo que hemos dicho antes, la persona que por desgracia ya tiene un punto de contenedor cerca de casa, que debería de levantarse con el contenedor vacío y mantenerse así todo el día hasta las 8, y no lo tiene, ¿vale? Porque le están tirando continuamente basura o incluso dejándolo alrededor del contenedor. Pero luego también es muy injusto para los trabajadores, ¿vale? Porque se pasan toda la noche vaciando contenedores, los alrededores de los puntos, dejándolo todo en perfecto estado para cuando amanezca a las 7 esté todo bien. Y es verdad que apenas a las 9 pues se dan cuenta de que su trabajo ha sido anulado absolutamente por el incivismo. ¿Es una cuestión que tiene que ver con todo el término municipal de Torrevieja, o se han detectado que a lo mejor en zonas más turísticas o de hostelería, de restauración, es un problema que también existe? Bueno, ellos en cambio son más respetuosos quizá con esta ordenanza que establece el horario de depósito de residuos orgánicos. A ver, yo creo que es un poco generalizado. Es verdad que a lo mejor en otras zonas de urbanizaciones o de tal, como la basura se recoge por la mañana, pues a lo mejor esa molestia no se genera tanto porque el servicio al final pasa por la mañana y la gente que la haya tirado a las 7, a las 8, pues se vacía la basura. Tiene un horario de recogida diferente y es verdad que puede ser menos perjudicial para los vecinos por el cambio de horario de recogida. Y en el centro es un poco generalizado, o sea, yo creo que al final no es solo, como muchas veces dicen, es que solo limpian en el centro, es que solo recogen en el centro. Yo creo que es algo generalizado. Yo vivo por el centro, me paso el día de un lado para otro por las tardes andando para ir a extraescolares tal, y yo veo diferentes puntos de Torrevieja y prácticamente se repiten todos la misma imagen, por desgracia. En hostelería y en todo eso es verdad que con la Asociación de Hostelería, de Comercio y todo eso les repartimos una circular, ¿vale?, donde venía un poco establecido todo lo que tenían que hacer, la oferta del cartón comercial que se recoge a partir de las 3 en la propia puerta del comercio, lo habéis visto muchos por el centro que lo cogen. Incluso la hostelería tiene el puerta a puerta de orgánica por la mañana, para que si es verdad que el servicio sea alargado y han acabado a lo mejor a la 1 de la madrugada o más tarde, que ya no deben de tirarlo al contenedor, pues ellos saben que al día siguiente a las 8 se lo recogen en el propio restaurante, que es lo mismo que hacemos en colegios y residencias de ancianos por el gran volumen de orgánica que generan. Así que yo creo que poco a poco vamos trabajando para que por lo menos nadie carezca de toda la información. Comentaban estas semanas aquí en Torrevieja Radio acerca de distintos métodos para tener en cuenta y para permitir también, ¿no?, el depósito de residuos sólidos. No sé si en Alicante funciona con un carnet o este tipo de cuestiones. No sé si en el futuro también se podría implementar en la ciudad. A ver, aquí el contenedor marrón que llegará a principios del 2026 a la ciudad es verdad que está preparado para si en un futuro quisiéramos que tuviera cerradura, ¿vale? El cambio de modelo de contenedor, entre otras cosas, pues se ha dejado también preparado para esa forma de abrirse en el futuro. Pero bueno, es verdad que yo he hablado con muchos compañeros que en sus ciudades ya lo tienen y tal. Al final, muchos pensaban que eso se podía vincular a la tasa para así las personas que supuestamente reciclan mejor pues pueda disminuir su tasa.
Pero claro, es muy complicado porque a ti la información que te da la tarjeta es que Rafa hoy ha abierto este contenedor, mañana el otro, pero nadie supervisa que lo que tú has echado en el contenedor esa noche es lo que corresponde. Entonces muchas veces se puede estar premiando incluso al que peor lo hace, porque cada día tira la bolsa de todo mezclado en uno diferente y parece que está reciclando, y todo lo contrario, todas sus bolsas van a ser rechazo en el contenedor en el que están. Entonces es un tema muy complejo, que de ahí lo hilábamos a lo del tipo de bonificaciones que la propia ley establecía para esa tasa. Es muy complicado. O sea, la vía que nos ha dejado a los ayuntamientos para poder bonificar en ese sentido es muy complicada, porque no hay ningún método real donde tú puedas comprobar ni cuánto pesa ni qué lleva la bolsa de basura de cada ciudadano. Es muy complicado. Pero bueno, esto ya te digo, seguimos apostando por la concienciación de todo el municipio, por haciéndole ver a los ciudadanos que cuanto mejor sepan los residuos, menos nos cuesta ese tratamiento en las plantas, y por supuesto eso sí que es una bajada inmediata en la tasa de basuras. Hablamos también antes del asunto de la limpieza de los animales, ¿no? Una cuestión que también, pues desde luego, entiendo que preocupa al ayuntamiento y que se encuentra a veces también con una problemática que no es la falta de voluntad de los ciudadanos, sino a veces incapacidad, ¿no?, de personas mayores, por ejemplo, ¿no?, que tienen sus mascotas y les cuesta muchísimo agacharse a recoger esos excrementos. En fin, una problemática muy diversa y que a veces es difícil de abordar. No sé cuál es el planteamiento, si las campañas serían suficientes para abordar esta cuestión, porque parecería de alguna manera injusto, ¿no?, aplicar multas a este tipo de personas que están impedidas pero siguen teniendo su mascota. A ver, si es complicado, y sobre todo en ciertas personas, como tú dices, que por movilidad tal, pero bueno, yo al final creo que en eso está también la solidaridad humana. Y si yo voy por la calle, y me ha pasado muchas veces, una señora pues no podía abrir el contenedor, no podía bajar la acera pues porque no había rampa, iba ensillado con el andador, cualquier cosa, pues siempre te han pedido ayuda. Oye, ¿me ayudas a tal? Y nosotros la hemos proporcionado. Yo, si fuera por la calle, me alegraría de que una persona de estas circunstancias me dijera, ¿me ayudas a recoger, que no puedo agacharme? Porque vamos, no creo que nadie le fuera a decir que no. Entonces yo creo que al final también eso es un poco la solidaridad, que sabemos que hay personas que precisan de ayuda y deberían de pedirla cuando estén en la vía pública, si no tienen la posibilidad de, pues, algún vecino, amiga o alguien que pase la mascota con ellos y le pueda ayudar, pues de pedirlo en la vía pública. Yo creo que a cualquiera que nos lo pidieran nos sentiríamos incluso alabados de, mira, no la ha querido dejar ahí y me ha pedido ayuda para hacerlo. Hablamos antes de que, por supuesto, de muchos aspectos, ¿no?, dentro de la ordenanza, en ella vienen incluidos sanciones a personas que no la cumplen. Entendemos que también es una buena herramienta para el ayuntamiento, porque aparecerán o tienen el incumplimiento más grande, ¿no? ¿Dónde se incumple más? ¿En qué factores se incumple más y en cuáles se incumple menos? Entendemos también, pues, que existen planes, ¿no?, para bajar, ¿no?, la incidencia de esas cuestiones, ¿no?, que no se respetan tanto como otras, ¿no?, que está dentro de lo que estábamos comentando antes, concejala, esas sanciones y esas campañas, ¿no?, sobre todo para ayudar a que se cumplan más estrictamente, ¿no? Que entendemos que existe esa voluntad, gracias a esos datos, para actuar en ellas. Sí, al final todos los documentos tipo la ordenanza o incluso con los informes de calidad de la empresa que supervisa el contrato no solo sirven de manera negativa o para sancionar al ciudadano o a la empresa, sino en este caso también de una manera proactiva nos sirve al ayuntamiento para detectar efectivamente en qué cosas se está viendo mayor la irresponsabilidad de los ciudadanos, o en qué cosas la empresa, cuando ejecuta el servicio, se encuentra más problemática o tal. Y entonces, lógicamente, nuestras campañas van orientadas a eso, o sea, los excrementos, los muebles en seres, las podas, los escombros, todo eso, y aparte del horario de la recogida y la separación correcta de los residuos. Para ahí van a ir puestas todas nuestras campañas de concienciación del próximo año, aparte de la orgánica, que es el nuevo residuo que hasta ahora era desconocido para mucha gente y que muchos ni siquiera saben que realmente es el tipo de residuo que más se reutiliza, ¿vale? Porque toda la orgánica, pues ya sabéis que se trata, se convierte en compost, que al final es abono para todos nuestros campos. Estamos en una zona que además, pues hace falta, por suerte, porque estamos en una zona de agricultura y todo en la Vega Baja. Entonces, pues es muy importante que la gente se conciencie de ello, y lo que te he dicho antes, que cuanto mejor separemos, que al final es un gesto muy simple. Muchos dicen, no tengo espacio en la cocina. Bueno, pues es que al final, cuando te pones a separar, te das cuenta realmente que la mayoría de la bolsa o son envases. El envase, lo bueno que tienes es que no tienes un horario para echarlo al contenedor. Entonces, eso sí que puedes decir, las 3 cosas de ayer en una bolsita me las bajo cuando voy a trabajar, al cole, al supermercado,
y la has hecho en el correspondiente contenedor, y lo que es la orgánica, que al final es el otro grueso de la basura, pues es lo que sí que tienes que respetar, ese horario de 8 a 11 de la noche. Entonces yo creo que al final todas las campañas van a ir un poco orientadas para que la gente entienda que esa separación sí va ligada a la disminución de la tasa de residuos. Y precisamente al respecto de ello, el Ayuntamiento de Torrevieja, como decíamos también antes, exceptuando el Grupo Municipal Socialista, aprobaba la moción para que el Gobierno suprima lo que se ha denominado tasazo de la basura. Bueno, al final era una ley impuesta desde 2022, todos lo sabíamos, pero es verdad que te daba de plazo hasta 2025 y todos apuramos porque ya habían algunos ayuntamientos, las federaciones de municipios, porque habían expresado sus quejas, porque al final, bueno, esto viene a cargarse un poco la independencia de los ayuntamientos en cómo gestionar los impuestos de los ciudadanos. Nuestro ayuntamiento era un ayuntamiento pues que siempre había apostado por tener los impuestos al mínimo, tanto el IBI, la tasa, bonificábamos casi el 60% de ese servicio lo asumía el ayuntamiento. Creo que teníamos esa independencia local para decidir eso. Esta ley viene a cargarse eso, por supuesto no está consensuada con ninguna administración local ni autonómica, bien impuesta. Es verdad que se habla muchas veces de la normativa europea que obliga a... No es cierto que la normativa europea le diga al gobierno que tiene que repercutirlo en el bolsillo de los ciudadanos. Eso sí es absolutamente falso. La normativa europea habla de quien contamine pague, pero quien contamina pague va desde la persona última que tiene el residuo y lo tiene que echar a un contenedor como la primera que lo fabrica. Es decir, al final ese residuo está en las casas porque alguien lo vende y lo fabrica. Entonces, otros países han utilizado otros métodos, a lo mejor han tenido que regular la tasa un poco, no lo discuto, pero han usado otros métodos para también a quien fabrica ese residuo se encargue de reciclarlo. Todos hemos visto en Europa, en muchos supermercados, las máquinas típicas de recuperación de envases, que se llama, donde las propias grandes superficies que venden esos envases son las que se encargan de que tú los deposites vacíos, te da un ticket para que tú compres de nuevo dentro en el supermercado. Yo creo que habían otros mecanismos para haber hecho que todos, no solo los ciudadanos de manera directa, nos involucráramos en mejorar esa tasa de reciclaje en España. Pero bueno, al final esta ley viene impuesta y de una manera de paga al ciudadano el 100% de lo que vale el servicio. Entonces, claro, nos parecía un poco injusto. Y bueno, al final, pues eso es lo que hemos tenido que adaptar y no nos queda otra de momento. Uh-huh. Bueno, pues estaremos también atentos a cómo se reduce, si es posible, esa tasa de recogida de basuras. María José Ruiz, no sé si quiere añadir algo más. No, nada, yo desde aquí, como siempre, pues mandar ese mensaje a los ciudadanos de que al final, para que esa tasa disminuya, de momento, si no la anula el gobierno la ley, que es la que tenemos impuesta, pues habrá que colaborar nosotros mismos, igual que pagamos el recibo nosotros mismos, tendremos que colaborar, separando al máximo todos los residuos en nuestros domicilios, para que así por lo menos el tratamiento en los vertederos baje su coste, que al final es lo que más pagamos en el ayuntamiento, y así podamos beneficiarnos pues todos los ciudadanos de ese descuento en la tasa. Perfecto, pues María José Ruiz, ahora sí, concejal de Aseo Urbano, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en Torrevieja A vosotros Radio. siempre.